Miren miren muy bien esta herramienta o este objeto que se llama martillo, que me imagino que en el mundo entero se conozca, no sé con qué nombre, pero en Puerto Rico se conoce como martillo para trabajar en la carpintería, en la madera, clavando clavos, ¿verdad? Entonces pueden ver, ¿verdad? Del material que está hecho el martillo. Esa parte que estoy enfocando es con lo que se saca el martillo, ¿verdad? Vemos que con esta área se clava el martillo, con el área de atrás se saca, o sea, con el área del frente se clava el clavo, y aquí está la parte de atrás que se sacan los clavos, ¿verdad? ¿Verdad? Hay diferentes tamaños de martillo. Y bueno, pues esta es la herramienta o el objeto con el que mi madre biológica, la que me cargó en el vientre, que tanto amo, que he perdonado después de un proceso largo con el Espíritu Santo, pero tengo que, ¿verdad? Que relatar, porque dije que no iba a callar, ¿verdad? No iba a callar pecados ajenos y maldades ajenas, historias, ¿verdad? Que las personas cometieron y no les interesa confesar ni pedir perdón, ni les interesa entender el daño que hicieron. Pues yo he dicho que no voy a callar, que voy a hablar, que estoy escribiendo un libro, que si Dios permite, el Dios de la Biblia permite, será publicado, con la historia de mi vida, con mi trayectoria desde el vientre de mi madre. Pero dije que voy a estar hablando capítulos a través de las redes sociales, donde quedarán los videos posteados para la posteridad, para que nietos, bisnietos, hijos y todo el que se ha hecho historia, todo el que ha inventado, todo el que ha escuchado, pues mire, pero entonces yo soy la dueña de la historia. Ustedes quien tiene que escuchar es de mí, de Salmista Betsaida Andújar Santiago. Entonces, primero le digo que este video, creo que ya le dije, pero entonces voy a volver a repetir porque no recuerdo si lo dije, que este video será posteado en YouTube, en Historias de la Vida Real, mis historias de vida, y el enlace lo comparto en Facebook, en Salmista Betsaida Andújar Santiago, y en Facebook, en Haz morir todos los días el pecado, mata el pecado te matará a ti, mortificando el pecado. Entonces, ahora le continúo diciendo que este es el objeto o la herramienta que usó mi madre para intentar quitarme la vida, con conocimiento y premeditación y a propósito, con toda la maldad y la perversidad y el odio. ¿Por qué lo digo? Porque ahora soy adulta, y aunque en ese momento tenía solo 6 añitos acabados de cumplir, pero hoy día que soy adulta puedo saber y entender lo que le estoy diciendo, que fue a propósito, con conocimiento y premeditadamente, con toda la maldad. Entonces, fíjese, por ahí por las redes sociales veo tantos videos, que es el pan de cada día, de toda la destrucción que le están haciendo a la niñez, cómo los destruyen sin piedad con esos cuerpos diabólicos grandes que tienen los adultos. Destruyen los cuerpos frágiles, indefensos e inocentes de sus propios hijos. Entonces, vemos los comentarios que son más diabólicos que el contenido de los videos, porque hay comentarios que realmente me envenenan la paciencia. Cuando dicen, ay, es que hay niños que son tan incorregibles que provocan que los padres los golpeen, que los padres pierdan la paciencia. Mire, no hay excusa ninguna. Usted puede haber vivido la vida más espantosa que haya usted vivido en su niñez, y usted
créame, que usted decide si usted le va a empezar a dar una pela a un hijo sin usted medir las consecuencias, sin usted medir la fuerza. Usted decide si usted quiere matar a su hijo o no lo quiere matar. Usted decide, no importa lo que usted haya vivido en la vida. Y se lo digo por mi propia experiencia. Por eso es que hoy día yo puedo hablar de mi testimonio con toda seguridad, con toda convicción. Porque, y juzgando con justo juicio, como dice Juan 7:24 en la palabra sagrada de Dios. Porque he vivido de todo en la vida, de todas las destrucciones que usted se puede imaginar, y jamás he llegado a estos puntos con un hijo mío. Así es que, al contrario, me he dedicado a dar lo más posible todo el amor que pudiera, a pesar de la falla. Ahora, pues ¿verdad? Quiero compartir de esta manera este capítulo de mi vida. Que, fíjese, para que vean por qué razón, y dirán, a nadie le interesa tu vida. A uno le interesa, a uno no le interesa, otros se burlarán, otros lo ignorarán. Pues créame que a mí no me interesa tampoco lo que usted haga con la información que yo postee en las redes sociales. Yo posteo la información. Usted decide lo que hará en su corazón y en su mente con ella. Y me refiero a mis parientes de sangre y personas que siempre están pendientes a mi vida, ¿verdad? Bueno, pues entonces, fíjese, esta historia yo puedo contar, por ejemplo, en el libro que estoy escribiendo, o puedo contar, o puedo relatar en videos en las redes sociales, en mis plataformas. Puedo relatar tantas historias, o toda la historia que estuve con mi madre, y tantas cosas que sucedieron, ¿verdad? Tantos eventos terribles. Pero, pues vamos a enfocarnos en que ya van 7 minutos. Me voy a enfocar en relatarles lo que sucedió con este intento de homicidio de mi madre biológica hacia esta servidora, ¿verdad? Mi nombre es Betsaida Andújar Santiago en las redes sociales. En Facebook soy Salmista Betsaida Andújar Santiago. O haz morir todos los días el pecado, mata el pecado te matará a ti, mortificando el pecado, Facebook y YouTube. Y historias de la vida real, mis historias de vida en YouTube. Entonces, fíjese, comenzaré a relatarle que en este evento, ¿verdad? Este capítulo, ¿verdad? Esto que sucedió terrible ¿verdad? De este intento de homicidio de mi madre biológica hacia mi persona. Quiero decir antes que mi madre ya me había intentado abortar. Cuando mi madre quedó embarazada de mí, ella fue donde una bruja de Branderí de Guayama. Los que son de Guayama, Puerto Rico, saben dónde es Branderí, saben qué bruja era esa de aquellos tiempos. ¿Verdad? Hablamos de ella de los años 70. Mi madre fue a santiguarse y creía que le había caído mal una comida y entonces la bruja le dijo que lo que estaba era embarazada de una nena. Desde ahí la bruja le preparó un brebaje y ella se lo tomó para abortarme, pero no me abortó porque no era la voluntad de Dios, y hoy día lo comprendo bien. Luego mi madre me ofreció a regalar a 3 mujeres del barrio, de Chunchín, Mosquito, San Felipe, por allí. El que es de Guayama conoce esos barrios. Luego, cuando nací, no me regaló a ninguna de esas mujeres. Luego, un tío mío, hermano de mi mamá, Ernesto, que había sido veterano de guerra, la visitaba para ese tiempo, que mi madre vivía en Chunchín, por allá, o el barrio Mosquito, en Guayama, Puerto Rico, o yendo para Salinas, Puerto Rico. Y mi tío Ernesto había perdido las piernas en la guerra, tenía a su esposa que era enfermera y no tenía hijos. Y también quiso adoptarme,
Pero mi madre se negó y dijo que no, que ya le había dolido parirme. A mí fue la que me dolió pujarla. Por lo tanto, no se la voy a estar regalando a nadie. Y por eso se quedó conmigo. O sea que ella realmente no sé qué era lo que tenía por dentro hacia mi persona en ese momento. Después le voy a hablar de este evento exactamente después de todos los maltratos terribles y espantosos que he hablado en diferentes videos de historias de la vida real, mis historias de vida de YouTube. Pues ahí están otros videos de otras, ¿verdad? Otros maltratos y de la historia que tengo ¿verdad? Bajo las manos de mi madre, porque el cuidado no tuve ningún cuidado de ella hacia mi persona. Pero vamos a hablar de este evento. O sea, vamos a hablar de lo que sucedió con este martillo, ¿verdad? Ese día, cuando yo tenía 6 años, acabados de cumplir, estábamos en el mes de agosto de ese año, yo teniendo 6 años. Sucedió que esto comenzó, ¿verdad? El detonante, por donde empezó fue, yo tenía mi hermana con 9 años para ese tiempo y mi hermano con 3 años, creo. Entonces, pues, estábamos en casa de mi mamá y mi mamá empezó a buscar un tape, o sea, una cinta de pegar, que es como un caracolito, que en Puerto Rico lo venden, no sé dónde más lo vendan. Yo vivo en Nueva York ahora mismo, pues no me ha interesado y no sé dónde, ¿verdad? Dónde, si lo venden. Pero es como una cinta de pegar, que transparente, que es como para pegar regalo, envolturas de regalo. Es como, viene como un caracolito pequeño. Entonces, para ese tiempo eso costaría unos 20 centavos, ¿verdad? Entonces mi madre estaba buscando ese rollito de, como uno le dice, ese rollito de cinta adhesiva. Entonces ella, como siempre acostumbraba, para todas las pelas y las destrucciones que nos hacía física, de todas las maneras que yo he contado y que voy a seguir relatando en las redes sociales y en mi libro y donde tenga que hablarlo. Lo he tratado de hablar con mi madre, pero mi madre no quiere aceptar nada. Tiene 76 años, ¿verdad? La he perdonado en cierta manera, la amo, la he buscado para ayudarle en todo lo que pueda, pero pues ella no acepta el pasado. Pero continuamos relatando que ese día ella utilizó de la misma estrategia que usaba, diabólica, para podernos destruir y derramar todo su odio por toda la hechicería que practicaba, ¿verdad? Y la idolatría y todos los pecados horrendos que practicaba. Entonces mi madre empezó a pedir que apareciera la cinta adhesiva. Que si la cinta adhesiva no aparecía en 5 minutos, que nos iba a matar a golpe. Pero el problema es que mi madre pasaba de decir que nos iba a matar a golpe a decir que nos iba a picar el canto, que nos iba a sacar el corazón, que nos iba a cocinar, que nos iba a sacar los pulmones, que nos íbamos a, o sea, que nos iba a matar literalmente. Que iba a acabar con nosotros. Y lo digo literalmente porque cuando ella decía las voy a matar, ella decía, aunque coja la cárcel, aunque me lleven presa, me voy a coger la cárcel con gusto porque voy a acabar con ustedes. Eso era lo que ella hablaba. Por eso sé que ella quería matarnos literalmente. ¿Ves? Porque el odio que cargaba esa mujer era demasiado grande. ¿Ok? Entonces, antes de que se me olvide, muchos dirán, pero a lo mejor ella no conocía a Dios. Ella conocía a Dios porque ella conocía la Biblia, porque ella tenía Biblia y la leía todos los días. En la cama por las noches, todos los santos días, ella leía la Biblia. En el medio de la cama yo la veía como ella leía la Biblia unas cuantas horas. Ella oraba de rodillas todos los días. Ella iba a la iglesia católica y nos llevaba a nosotros. Ella comía la hostia, que es el pan de la iglesia.
comulgaba. Ella, después que hacía todo eso, se levantaba por la mañana a destruirnos a nosotros, a hablar tanto odio y a vestirse para irse al brujo o al santero y a hacer santería con sangre de cabro, con sangre de gallo y a ponerse amuletos y a hacer tantas cosas, a idolatrar los santos, la Virgen y en fin. Entonces, o sea que ella sí conocía a Dios. Por si acaso el que vea este video en algún momento, pues no, o sea, no se toma el tiempo y la responsabilidad de antes de venir la lengua, irse a los videos que tengo en Historias de la Vida Real, mis historias de vida en YouTube, donde explico diferentes experiencias que tuve con mi madre. ¿Ok? Y cómo era mi madre en el diario vivir, en el hogar. Bueno, entre cuatro paredes, porque hogar, como que, en fin, sucede que mi madre ese día pidió la cinta adhesiva. Mi madre pidió la cinta adhesiva y pasaron los 5 minutos y no apareció la cinta adhesiva. Porque quién sabe si el diablo, todos los demonios que se desataban en esa casa, porque mi madre veía demonios todos los días. Quién sabe, Dios sabrá si esa cinta adhesiva, los demonios se la movieron del lugar. Todos esos muertos que ella dice que la visitaban, que no creemos en eso porque nosotros somos sana doctrina. Yo soy sana doctrina pentecostal hasta la muerte, ¿verdad? Por la Biblia, por la palabra de Dios. O sea, no creo en muertos y se lo he dicho a mi mamá en este tiempo, pero no quiere entender todavía en 2026, no quiere entender. Pero pues ella le salían los muertos, los demonios, le llenaban la casa todos los días y vivían con ella. Pero entonces ella quería entonces que fuéramos nosotros los que encontráramos la cinta adhesiva. O sea, para eso ella no podía decir que fue un muerto o un demonio que se lo movió del lugar. Pero sí por las noches podía decir que los muertos intentaron matarla, la bajaron de la cámara arrastrándola. O sea, sí los demonios y los muertos se podían manifestar en su casa para unas cosas. Pero para aparecer la cinta adhesiva teníamos que ser nosotros los culpables y los responsables. Ahí, como no apareció la cinta adhesiva, ella dijo: los voy a matar a golpe y no van a comer hoy. Y no van a beber ni agua, ni una gota de agua. Emprendió detrás de nosotros mi hermanito, que era el más chiquito, flaquitito, como un palillo, de tanto que lo mataba de hambre y de sed. Porque el castigo favorito de mi madre era matarnos de agua y de sed. Y arrodillarnos en escrines con arroz. Y que no nos dobláramos las rodillas porque nos caía a bofeta y a puño. Pero en fin, mi hermanito corriendo fue y se metió debajo de la cama. Mi hermana corrió para afuera, para una casita que había en el patio, una casucha que estaba en el mismo patio, pero que tenía el piso destruido. Y mi madre, fíjese si mi mamá sabía lo que hacía. Estoy hablando bien duro porque no tengo micrófono. Fíjese si mi mamá sabía lo que hacía, que cuando mi hermana corría para ese patio, que se subía a esa casucha con el piso roto, mi mamá no subía para allá porque decía que se caía el piso. O sea que ya no quería ni morirse ni salir herida. Mire si sabía lo que estaba haciendo. Pero entonces a mí fue la única que agarró para darle la pela. Porque pues mi hermana corría para esa casucha, mi hermanito se metió bajo la cama, a mí me metió pela. Pero entonces yo, luego de eso, bueno, claramente voy a explicar esto también. Como cuando me estaba dando la pela, me envolvía los dedos entre el pelo de una forma en que el cuero cabelludo me dolía terriblemente, donde yo no me le pudiera escapar. Envolvió todos los dedos en mi pelo. Después me siguió dando en la cara y por todos lados. No quería que yo llorara, porque me decía: como llore, como chiste, como chiste, como que jimiqueara, como que no, como llore, te voy a matar a golpe, no voy a parar de darte golpe. Y no te muevas, y no quería que nos moviéramos. Bueno, no quería que yo me moviera, en ese momento era yo la que estaba recibiendo la pela.
No quería que yo me moviera. Porque me decía, como te muevas, te voy a dar por donde te agarre. Espalda, pecho, por donde sea. Entonces, la pela seguía, ¿verdad? Y ella no le importaba hincharnos los labios. Bueno, en el momento era yo la que estaba recibiendo la pela. Hincharme los labios o lo que fuera. No podíamos llorar duro porque ella no quería que los vecinos oyeran, aunque ella siempre se mudaba para lugares solitarios. Para que no hubieran vecinos que escucharan. Pero pues entonces, después de que me dio esa pela, ella estaba llamando a mi hermana que mi hermana bajara, pero claramente sabía que mi hermana no iba a bajar. Mi hermanito lo llamó y le dijo, más les vale que vengan aquí, porque me faltan ustedes. Y como no vengan aquí, cuando los agarre les va a ir peor. Pero mi hermano no salió debajo de la cama y mi hermana no bajó de la casa con el piso podrido de la que estaba en el mismo patio. A mí me soltó, por misericordia de Dios. Dios siempre me amó. Entonces yo corrí y me metí debajo de la cama donde estaba mi hermano. Nos quedamos dormidos debajo de la cama en ese piso. Mientras ella puso música, cantó de los tríos que ella escuchaba y de todos sus gustos y sus deseos. Prendió el televisor para ver televisión cuando ella no nos dejaba a nosotros ver televisión porque aprendíamos malas mañas. Pero más sin embargo ella tenía un novio, un hombre casado que duró con él 25 años, nunca lo dejó. Peleaba, pero seguía con él, donde se chupeteaba y se besuqueaba y se lambisqueaba y él la sobaqueaba en el patio, en el pasillo de la casa, donde nosotros veíamos todo eso. Pero después decía que nosotros éramos bandidas, que nosotros éramos, que por eso ella nos mataba a golpe. Le decía a la gente que nosotros no éramos incorregibles, pero aquí la única bandida era ella siendo adulta. Porque nosotros éramos niños en crecimiento, niños explorando, niños aprendiendo, niños hiperactivos, niños que imagínate con esa vida diabólica, niños que imagínate con el sistema nervioso destruido. Pero ella era la bandida que hacía idolatría, hechicería, conociendo a Dios, conociendo la Biblia, traicionaba a Dios con la santería, con la hechicería, con la santería, donde ella se chupeteaba y se lambisqueaba y se toqueteaba con ese hombre, que lo aprecié mucho porque era una persona de esas que se dan a querer por su forma de ser amable y respetuosa, pero pues también era una mala persona en cierta manera porque se las pegaba a la esposa, sabiendo que tenía a sus hijos y su esposa allá en Arroyo, Puerto Rico. Entonces mi madre se chupeteaba y se lambisqueaba con él y todo eso que nosotros veíamos mientras yo estaba en los pies de ella rogándole amor y cariño, mientras yo estaba en los pies de ella pidiéndole que me abrazara y que me diera besos y abrazos, pero ella no quería. Pero entonces ese hombre que llegaba sudado de la calle, de haber guiado su guagua pública, porque era chofer de guagua pública, tenía su propia línea de guagua, y él llegaba y él sí la podía tocar, sobar, besuquear, pero a nosotros no nos permitía darle besos ni nos daba besos a nosotros. Mientras yo estaba en los pies de ella rogándole besos y cariño, ella estaba chupeteándose con ese hombre y abrazada con ese hombre ahí en el pasillo. ¿Ok? Entonces después no quería que nosotros que viéramos televisión porque aprendíamos bandidaje. ¿Qué tal? ¿Ah? Pero proseguimos contando. Estos detalles es para que entiendan bien, por si acaso se van a hacer ideas. A mí me gusta y yo acostumbro a hablar con lujo de detalle. Y mientras me quiero tardar más que 20 minutos en un video, me tardo 1 hora por ese mismo problema. Resulta ser que continuando con ¿verdad? La experiencia esta terrible y espantosa del martillo, del intento de homicidio. Resulta ser que mi madre ese día puso música, como les dije. Ella no les importó dónde nosotros estábamos, que tuviéramos sed, hambre, que estuviéramos con miedo, con terror, sufriendo mal. Ella no les importó. Ella cocinó. Ella se sentó a comerse su platona grandota de comida en su silla mecedora, puso la televisión. Después hizo todo lo que tenía que hacer, no sé. Se bañó todo. Se acostó. Ella oró
Oró en el medio de la cama sentada ese día mientras nosotros estábamos debajo de la cama y mi hermana en el patio, sin comer, sin beber agua y destruidos del espanto. Ella oró en el medio de la cama y leyó la Biblia como todos los días de costumbre. Después se durmió y yo tuve pendiente que mi hermana a las 4 de la mañana, a las 4 de la madrugada, mi hermana había recogido una ropa y me dijo, mi hermana ya tenía 9 años, yo tenía 5 y mi hermanito tenía más que como 3 años. Y mi mamá, no estoy calculando las edades bien, por si acaso alguien va a ver mi video y dice que soy mentirosa, pues ustedes calculen las edades como quieran. La de mi hermano no sé, yo no me crié con mi hermano, tampoco para saber exactamente la edad de mi hermano. Ni me crié con mi hermana, ni me crié con nadie. Yo me crié sola en orfanatos y en la calle y en las letrinas y en todos los lugares, frente a toda mi familia, frente a mi padre, toda mi familia, y ninguno me adoptó, ni me recogió, ni me protegió, ni me nada. Solamente me destruyeron. Así es que no tengo la obligación de saber las edades, ni nada de eso, aunque pues claramente en mi corazón sí los amo. Y claramente pues. Pero pues sí puedo calcular mi edad, que yo tenía 5 años y mi hermana 9 años. Ok, luego mi hermana dijo que se iba de la casa para casa de mi abuela, que vivía en Mosquito, por allí, Chunchín, los barrios de Guayama, como le dije, yendo para Salinas, Puerto Rico. Y mi hermana había recogido una ropa y me dijo, yo me voy. Y yo le dije, por favor, llévame contigo. Yo digo que esa fue la primera vez en la que yo dije, renuncio a dejar, a permitir que me destruyan física, mental, emocional. Fíjese, sin darme cuenta, ya a los 5 años, yo estaba tomando la decisión de poner un alto a mi madre y a la gente malvada y perversa. O sea, decidir por lo menos defenderme, aunque muchos hayan logrado destruirme en muchas maneras en lo largo de mi vida. Pero en ese momento yo con 5 años le dije a mi hermana, llévame contigo, por favor. Yo no me quiero quedar aquí. Mi hermano se quedó debajo de la cama, no sé qué habrá pasado con él. Pero mi hermana me dijo, pues vamos. Me recogió alguna ropa, nos fuimos por toda la orilla a las 4 de la madrugada, por toda la orilla de la carretera, porque para ese tiempo en Guayama, Puerto Rico, no había un terminal de vehículos, de carros públicos, de guagua pública, no había un terminal privado, así bajo techo, como un edificio, como ahora, sino que las guaguas públicas llenaban a los pasajeros en la calle, en las orillas de la calle, y el que es de Guayama, el que conoce a Puerto Rico y ha ido a Guayama, Puerto Rico, sabe dónde queda el Suarito, dónde queda la plaza pública de Guayama, y pues por allí, donde era el supermercado Plaza, el antiguo supermercado Plaza, allí era donde se paraban las guaguas públicas para recoger los pasajeros. Y mi padrastro, como yo le digo a mi padrastro, aunque él a mí no me crió ni me dio nada, ni unas panty, pero mi padrastro, que era, a pesar de todo, era buena gente, él llenaba allí él conducía Guayama, Aguirre, Coquí, Salinas. Llevaba pasajeros en una guagua, ¿verdad? Una pequeña guagua que llenaba como 10 pasajeros. Pues él nos dijo, llegamos allí, le contamos lo que pasó. Ya él sabía cómo mami era. Pues él dijo, quédense aquí en lo que yo lleno los pasajeros. Y cuando yo termine de llenar la guagua, se montan en las orillas de los asientos. Y que yo me paro allí en casa de su abuela y las dejo allí. Pues así pasó. Mi padrastro nos llevó y nos dejó en casa de mi abuela y mi tío, porque mi abuela y mi tío tenían casa propia allí mismito en el mismo terreno. No los dividía verja ni nada. También todos mis tíos, debo decir que todos mis tíos, eran 9 tíos, la gran mayoría vivían por allí, con casas propias, por el barrio de Chunchín, Mosquito, San Felipe. Mi padre biológico también vivía por allí para ese tiempo, ¿verdad? Con otras mujeres que tenía, hijos y todo. Tampoco le importé a ningunos. Entonces resulta que allí me soltó mi padrastro. Eso era el mes de mayo. Yo tenía 5 años. Yo cumplo años el mes de junio 11. El día 11. Pasó el mes de mayo. Lo que quedaba del mes de mayo. Allí en el barrio. Mi madre nunca fue, ni siquiera con mi padrastro.
a buscarnos, a pedirnos perdón, a decir, mira, ya se me pasó el enojo, venga, mira, yo tengo problemas mentales, o yo tengo al diablo por bregar con brujería, o yo simplemente las odio, no las puedo querer, aunque trato de quererla, pero no lo logro. Ella no fue a dar ningún tipo de excusa ese mes de mayo. Entonces, el mes de junio, yo cumplí 6 añitos en el barrio de Chunchín, Mosquito, por allí, San Felipe. Pues yo me pasaba descalza por allí porque nadie me quería. Yo no encontraba el amor de nadie allí. Mi abuela, desde que llegamos, le tenía un solo cuarto y le dijo a mi hermana, te puedes quedar conmigo a dormir en mi propia cama. Mi tío le dijo, no, para que no pase incomodidad, déjala en casa que yo tengo cuarto vacío. Y le pusieron mosquitero para los mosquitos. Le pusieron una cama a mi hermana, a mi tío, ¿verdad? Pero a mí, mire, no le voy a decir que yo sentí de especial para mí o de atención. Parecía como una pila de la que tiraban en la letrina. Entonces yo sentía todo ese desprecio, ¿verdad? Pues yo me refugié en amiguitas del barrio, como Avi Porrata, que en paz descanse, ¿verdad? Que ¿verdad? No he ido a Puerto Rico y tristemente ya falleció, pero era hijada de mi mamá. Pues Avi Porrata y algunos por allí, ¿verdad? Otros niños del barrio, que éramos un grupito, nos pasábamos por allí, ¿verdad? Nos daban algunos centavos, comprábamos dulce, comprábamos limber y por allí estábamos. Y yo digo que esos fueron los momentos más felices. Por allí descalza, toda sucia, jalienga, como decían ellos, pero feliz con esos niños por allí. Pasó el mes de mayo, pasó el mes de junio, mi cumpleaños, nadie me felicitó, a nadie le importó. Pasó el mes de julio y llegó el mes de agosto. Y ahí fue que apareció mi madre. Mi madre apareció en el barrio. Y cuando mi abuela le dijo, mira, por ahí se pasa Besaida ralienga, descalza, toda sucia, de casa en casa, comiendo en las casas. Mi madre en ningún momento nos pidió perdón, en ningún momento apareció meses antes, pero ese mes de agosto apareció para que no le quitaran el sesión 8 y no le quitaran las ayudas del gobierno. Porque si bien sabía lo que hacía, o sea, era consciente de lo que hacía. Ella me dijo, me estás avergonzando, maldita. Me estás avergonzando, pedazo de hija de la gran pu. Me estás Bueno, estoy hablando como ella hablaba. Este es el testimonio, ¿ok? Recíbalo y escúchalo muy bien. Y si usted ve esta voz en la que estoy hablando, es por si Nachalí, Trujillo, la escucha, para que coja vergüenza y se ponga a buscar a Dios antes de que se le haga tarde. Igual Lashmi, Kenny, Ana Amelia Rivera Carasquillo, la hija del diablo de... se me olvidaste el nombre de la endemoniada Nancy Quiñones. Y toda persona que entre a Historias de la Vida Real, mis historias de vida en algún momento, o vea el enlace en Salmista Besaida Andújar Santiago, vea y oiga, ¿ok? Y bueno, en fin, yo me cansé de explicarle a Nachalí toda mi vida y a ella no le importó. Nada le importó, al contrario. Pero a ella también le viene su videíto pronto, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, pues resulta ser que, bebé, ¿qué hora es? 27. Sí, que ya mismo empiezan mis clases de capellanía y no me las puedo perder. Pero, bueno, la cuestión es que resulta ser que mi madre, en ese momento que mi abuela le dio la queja y le dijo, cuando mi abuela no se había dedicado a darme el amor, el cariño, mire que a veces hasta yo llegaba y ya no había comida, porque ella decía, ay, la comida que queda la guardé para Lucy y ya Toño se llevó la suya, que era mi tío. Porque mi abuela cocinaba al mediodía y almorzaba, mi tío almorzaba, no sé la gente, el que a veces es vecino o qué sé yo. Y después mi tío se llevaba comida en una friambrera, como le decían ellos allá en Puerto Rico en ese tiempo. Pues a mi hermana le guardaban comida porque mi hermana era preferida de mi abuela. Le doy gracias a Dios por eso, porque yo, miren, si a mí no me querían, por lo menos que a mi hermana la quisieran, porque créeme que yo no quiero el mal no quiero el mal para nadie, ¿ok? Pero
Pues así era el asunto y tengo que relatar cómo fueron las cosas. La cuestión es que mi madre, mi abuela no guardaba comida para mí de repente. Ya se acabó la comida, ya. Y cosas así. Bueno, terrible. Yo sentí el desprecio y bueno, nada de amor ni nada de atenciones para mí. Pero entonces cuando llega en el mes de agosto, mi madre, que no había aparecido desde el mes de mayo, me dice, me estás avergonzando, hija del diablo, maldita hija de la gran pu, perra, te voy a matar, me voy a deshacer de ti porque ya, me decía, ya me tienes harta. Me decía, voy a acabar con tu existencia, no debiste de haber nacido, malnacida, no debiste de haber nacido, perra. Hija del diablo y todo eso. Entonces, ahí mismo comenzó a darme una pela con las manos. Después se quitó el taco, el zapato que ya se ponía cuando iba para allá, para en casa de mi abuela, ya se vestía así, se ponía sus zapatitos como con taquitos, un taco, pero que era un taco bajito, pero no era ancho el taco. Y empezó a darme con la mano, pero después empezó a darme con el taco, también se quitó el zapato. Luego esa señora, mi madre biológica, yo me le pude escapar de las manos y me fui corriendo para la calle. Entonces ella me dijo, regresa para acá porque cuando te agarre te va a ir peor. Y cuando ella hablaba eso, yo como era una niña, si yo llegaba a estar más grande o ahora, yo te aviso a ti. Bueno, depende, si estuviera en las manos de un asesino, un psicópata, quizás también regreso porque yo uso mucho la psicología, aprendí eso, a no enfrentarme a mis enemigos de una manera hasta que pueda escapármele. Pero pues en ese momento, mayormente, yo como niña, pues yo decía, como niña, yo sentía que ella podía ser como tener poderes. Como yo como niña la veía como algo así tan, y yo decía, es capaz de que hasta vuela y cae acá y me agarra como quiera que yo esté a esta distancia. O sea, eran cosas de niña, que uno ve cosas también en los muñequitos, en algún lugar, y uno dice, uy, va y como quiera aunque yo corra, me alcanza. Y yo como niña de 6 años, viré para las manos de ella. Y ella, había un martillo, ¿verdad? Pequeño, un martillo de cabeza pequeña, encima de una mesita de madera. Y recuerdo que ella agarró ese martillo y dijo, regresa, ven aquí porque te voy a coger con esto y te voy a coger y te voy a matar. Voy a acabar contigo, voy a acabar con tu existencia. Mire, cuando yo viré para las manos de esa mujer, me ha dado un martillazo con esa parte que están viendo ahí de sacar los clavos. Me ha dado un martillazo en la cabeza, donde esa mujer empezaron los borbotones de sangre. Y después la muy malvada hija del diablo estaba asustada. Y mi abuela, ay, yo no te dije para que le hicieras eso. Y ahí llegó mi tío también. Mientras tanto nadie se metió. Ni los vecinos ni nadie me defendieron. Todos los que bochinchan de mí en ese barrio, hijos del diablo, porque los amo y todo. Y cuando vaya para Puerto Rico los voy a saludar y todo. Pero los que bochinchen de mí, que le caiga el sello y se lo plantan, ¿ok? Ustedes ninguno, nadie tiene nada que hablar de mí. Pues a ustedes ninguno le tocó vivir la vida que yo viví. Ni siquiera a mis hermanos. ¿Ah? Y tampoco hicieron nada por mí. ¿Ok? Y eso es lo que... Entonces, mi mamá cuando vio que los borbotones de sangre... se asustó. Entonces lo que hizo fue que fue y me metió en el chojo de la pluma, mire, me metió la cabeza en el chojo de la pluma, allá en el patio, porque los baños en ese tiempo eran en el patio. Entonces, mi tío dijo, le decían, y mi abuela, mira, tienes que llevarla al hospital, que esa sangre, eso no se va a parar, mira cómo está saliendo la sangre, y se va a morir, que si esto. Pues ella, pues, imagínate, no habían celulares para ese tiempo, nada. Pero mire cómo Dios me ama. Apareció mi padrastro en la guagua pública que había terminado ya. Eran, me imagino, las 5 de la tarde. Pero ese tiempo era que a las 5 de la tarde que dejaban de cargar pasajeros. Apareció mi padrastro. Rápido me montaron en la guagua de mi padrastro. Me llevaron al hospital. Pero esa mujer no dijo lo que había hecho en el hospital. Dijo que yo me metí por unos alambres de púa y me corté la cabeza. Mire qué pedazo de embustera. ¿Ok? Y perdóname Dios que es mi madre, pero es lo que era. Entonces, ahí me tuvieron que pelar todo el área de la cabeza y cogerme punto. ¿Ok? Toda esa área de la cabeza siempre se me ha quedado sensible.
Más que bien estoy, porque yo pude haber muerto, pude haber quedado, ahora digo yo, parapléjica o sea, inútil, incapacitada, porque mire lo que le pasó a Pritchard, el boxeador, con los puños que le dieron. Y mire cómo quedó, imagínese yo un martillazo. Pero claro, como Dios me amaba, hoy es que lo vengo a entender. Bueno, y resulta ser que esto fue lo que pasó con el martillo. Esta es la historia del famoso martillo. ¿Ok? Entonces, pues, ¿qué más puedo hablar sobre esta historia? Sobre este capítulo. Decidí contarlo porque cuando vi el martillo dije, no, espérate, si yo dije que yo iba a hablar muchas historias, ¿verdad? Diferentes historias en historias de la vida real, mis historias de vida. ¿Verdad? Para todos esos parientes de sangre que han querido juzgarme, que han querido hablar pestes y basura de mí, de mi forma de hablar ahora como adulta, de mi forma de ser, de cómo yo, no aguanto la injusticia y ataco la injusticia y ataco el abuso, de cómo yo le hablo las verdades en la cara a las personas, no importa las consecuencias, de cómo yo soy tan directa, como lo he sido con Nachalí Trujillo y como lo soy con todos. Pues mire, fíjese, Dios es el que está reconstruyéndome o haciéndome nueva. En Cristo es que he nacido en el Espíritu. El Espíritu Santo, que es el Maestro Perfecto, es el que me está enseñando. El amor de Corintios 13. El perdón, que es el que vence al diablo y al mal. Pero créame, estoy en un proceso. ¿Ok? Y usted, si usted no aguanta mi proceso, pues mire, ese es su problema. Pero ese es mi proceso. Y mi historia, yo soy dueña de mi historia. ¿Ok? Así es que usted debería de cuando quiera saber algo de mí, preguntármelo a mí. Pero como yo sé que no les interesa, porque lo único que quieren es hablar, lo único que quieren es hacer más daño, lo único que quieren es seguirme odiando como lo hicieron siempre, seguir diciendo la bastarda de la Besaida, que ni apellido tiene, porque el país no le quiso dar el apellido, se lo dio a la hermana, pero a Besaida no se lo quiso dar, porque pues simplemente, y como para ese tiempo todavía juzgaban a la gente que no le dieran el apellido, las trataban como basura. Si el padre no le daba el apellido y la madre no las quería, pues todo el barrio las despreciaba y las marginaba. Pasa como en los años 30, todavía en los años 70 hacían lo mismo en los años 80. En Puerto Rico. Pero lo más que me molesta es la doble moral de toda esta gente hipócrita. Porque ellos haciendo brujería en lo oculto, haciendo hechicería, haciendo idolatría, destruyendo al prójimo, quitando marido, abortando, destruyendo a los hijos en los secretos, en las cuatro paredes. Eso no lo contaban. Eso lo hacían en lo secreto y en lo oculto. Pero en público, ¡ay, qué vergüenza! No tienes apellido. ¡Ay, qué vergüenza como tú hablas! Ay, como tú dices esto en público y haces videos en las redes. Ay, Dios mío, mientras más videos hace, más mal para queda. Miren, pedazos de hijos del diablo. Porque ustedes no se avergüenzan de lo que hacen en secreto. Porque no se avergüenzan de sus pecados en lo oculto, de su doble vida, inmorales, hijos del diablo, hijas del diablo. Esto es lo que tengo que decir. Bueno, y esto es todo por el momento. Y continuará. Mi historia y cada capítulo continuará. Y esperen el libro si Dios lo permite, que es el que Dios ya escribió mi historia en el cielo. Digan lo que digan, me ama, me respalda, me aprueba y califica. ¿Ok? Y ese es el más que me importa. Que me califique, que me apruebe, que me respalde, que me ame, que esté conmigo. ¿Ok? Porque es el único que siempre estuvo. Y ahora mi Ricky Angel, mi hijo de 21 años, que ha estado conmigo en las buenas, en las malas, en la miseria, en la menos miseria. Ha estado conmigo en mis crisis, en mis peores momentos. Me ha sabido perdonar 1,000 veces y cumplir la palabra que dice que perdone hasta 70 veces 7, como dijo Jesucristo. Y lo he hecho yo también. No crea que porque yo cuento mi historia es que no perdono. Yo sí perdono. Pero el yo perdonar no borra mi historia. El yo perdonar no va a hacer que yo calle mi historia. Yo no tengo que ser cómplice de las historias de maldad de las personas. ¿Ok? Y menos cuando me destruyeron a mí, sin piedad y a conciencia, a propósito y premeditadamente. Y todavía son personas que Dios les ha dado la oportunidad de estar vivos y no se arrepienten, no piden perdón, no reconocen todo el daño y todo el mal que han hecho. Tanto daño emocional como físico. Intentos de homicidio.
¿Ok? Aún el intento de aborto fue un intento de homicidio. Porque ¿sabe lo que es el tratar de matar a un bebé en la barriga? ¿Ah? El único pecado que tiene es haber sido concebido. ¿Ok? Y eso no fue culpa de ese bebé. Porque los que tuvieron sexo diabólico fueron las basuras de los adultos, los asquerosos adultos. ¿Ok? Un bebé dentro del vientre lo sentencian a pena de muerte. ¿Ok? ¿Me entendieron? A la gran mayoría de los seres humanos, dejen de ser tan basuras, por favor. Y se los aconsejo, se los advierto y se los aviso antes de que den el último suspiro y caigan en las pailas del infierno eterno, ¿ok? Ahora, los que no sean basuras de personas, que tampoco sean perfectos, que tengan debilidades y flaquezas como las tengo yo, pero que amen la justicia y procuren aprender a amar y a perdonar, pues para ustedes no es este mensaje, ¿ok? Bueno, hasta aquí este cortitito mensaje de 40 y pico de minutos.